¿Hay fiesta? Hay fiesta. No, porque Sí, como sí. no tiene mérito ganarla, ¿no? Coño, es la primera que ganan en 100 años. Sí. A ver, Santi Cañizares, ¿qué palabra vale menos, la de Xavi o la de Pedro Sánchez? Joder. Hombre, la de Xavi es menos trascendente. Están escogidas las preguntas, ¿eh? La de No, Xavi hoy es son menos un poco, trascendente, Hoy son por un poco... lo tanto menos preocupante. No sé quién las ha hecho hoy, las preguntas. Son buenas. O sea, los oyentes, pero que no sé quién las ha seleccionado. Ya. Roberto Palomar, ¿el derbi sevillano es el mejor derbi de España? Para los de Sevilla sí, para los de Madrid será el suyo, para Barcelona cuando está el Español será ese. Bueno, el derbi es muy local. Fouto, en Inglaterra el título de Liga está en un pañuelo. En España ya está decidido. ¿Sigue siendo la Liga Española la mejor del mundo? Vaya gilipollez de pregunta. Oye, por favor, no faltes al respeto de... No sé quién las ha elegido hoy, pero te están preguntando si para ti la Liga Española Pero sigue si yo siendo nunca la he mejor dicho que del sea la mundo. mejor, ¿cómo me van a preguntar si es la mejor? Ah, vale. A mí es Pues la te que lo más me pregunto. gusta. ¿Para ti la Liga Española es la mejor del mundo? ¿Para ti la Liga A Española mí es la que más me gusta porque es la que más veo y porque es la mía. Vale, pero ¿Qué para le ti ha es la tocado mejor Fouto, con qué le ha tocado a los ingleses en las semis de la Champions? Buena pregunta. No, Rafa. no, digo que ¿Lo ves? que hay Eso hubiera sido una buena pregunta, no esa. Gonzalo Miró, ¿qué crees que será más difícil? ¿Tu aventura en Pekín Express o que el Atleti gane la Champions? Hombre, que el Atleti gane la Champions. Sin duda. Desde luego. Y Joseba Larrañaga, con este final de Liga, ¿se debería plantear la Real la continuidad de Imanol este verano? No. ¿Cómo va a decir bye? No. No. Me ha dicho que para eso Efectivamente. O es que no sé cómo pronuncia. Nine. Compañeros, muchísimas gracias. Hasta mañana. Adiós, señoras, señores. Hasta aquí tiempo de juego. Mañana 11:30 les esperamos en el partidazo. Bueno, tenemos tiempo de juego mañana desde las 8:30 con el Barça-Valencia. Y después tenemos el partidazo con lo que ocurra en Montjuic y con Lama y Miguelito ya en Alemania. Será una gran semana de radio, seguro. Disfruten, descansen, adiós. Juanma Castaño. Tiempo de juego. COPE. Estar informado. Hola, buenas noches y bienvenidos. Arrancamos programa. Ojo, un programa que ocupará toda la semana, que dirá adiós al mes de abril, dará la bienvenida al mes de mayo, domingo Día de la Madre, y ojo, el 1 de mayo es el Día del Trabajo, es día de fiesta. Todo esto me lo cuenta el realizador del programa, Javier Campos. Te voy a resumir el contenido del programa esta noche. Empezamos como siempre con la Dama Oscura. Mónica García, Crónica Negra, muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Pues vamos a abrir el expediente de Son Sellers, un parricida que dijo haber matado a su madre y a su padrastro porque se lo pidió el mismísimo demonio. En una redacción en el colegio llegó a escribir: el satanismo me enseñó a ser mejor persona, puedo matar sin remordimientos. Y es lo que hizo el 4 de marzo de 1986. Aunque no era su primer crimen, un año antes había matado al empleado de una tienda que se había negado a venderle una cerveza. Después tendremos el boletín de las 2, 1 en Canarias, y arrancará nuestro especial. Carmen Cerva, muy buenas noches. Hola Adolfo, han pasado casi 55 años desde que el mundo entero fue testigo de este momento. Es el momento en el que Neil Armstrong ponía un pie en la Luna, julio del año 69. Después de aquella carrera por ver qué país era el primero en llegar, el interés por ese satélite cayó en picado y el hombre pues no ha vuelto allí. Ahora la NASA trabaja en una misión para volver a la Luna. ¿Y por qué ese interés ahora, más de medio siglo después? Hoy desentrañamos la llamada misión Artemis. Y después el boletín de las 3, 2 en Canarias y el porqué de las cosas. Querido Pedro González, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Buscaremos respuestas sencillas a preguntas complicadas y en aquellos maravillosos años viajaremos en el tiempo hasta el año 2001. Ese año estuvo marcado sin duda por los atentados de las Torres Gemelas. ¡El World Trade Center está explotando! ¡Dios mío! Acabo de ver hundirse el World Trade Center. El 11 de septiembre de 2001 quedó marcado en nuestra memoria, igual que una serie española que se estrenaba ese año. A mi padre le preocupaba que hubiera trabajo, paz y salud.
Y mi madre lo que de verdad quería es que hubiera salud, paz y trabajo. A la gran pantalla del año 2001, lo mismo que a la pequeña llegaba Cuéntame, ese año llegaba una entrega, la primera de una saga, Harry Potter. Debe de haber un error. Dice andén 9 3/4. Eso no existe. En 2001 también comenzamos a escuchar lo de el mal de las vacas locas y la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos, cambió su dieta. Ayer hice un caldito, pues en vez de echarle clásico hueso de ternera, pues he hecho de cerdo, que está buenísimo y no pasa nada. Y lo más destacado en la música de 2001 fue este tema de U2 que ese año consiguió 3 premios Grammy. ¡Qué bueno! Yolanda Guirado, buenas noches. ¿Quién nos visita esta semana? Y me has dicho que tienes un mensaje por ahí de entre los muchos que recibimos que quieres que oiga, ¿no? Pues sí, esta noche vamos a hablar de un libro que ha generado mucha expectación, pero lo vamos a ver a partir de las 3 de la madrugada. Ahora quiero que escuches uno de los muchos mensajes que llegan al programa. Escucha la propuesta, a ver qué tienes que decir a esto, Adolfo. Hola equipo, muy buenas, soy Roberto de Cartagena. Mi consulta es ¿por qué ya no habéis vuelto a tocar temas referidos con lo paranormal y cosas sobrenaturales? Que empecé a engancharme a vuestro programa por estos temas y que me llama mucho la atención. Y bueno, aunque sigo siendo fiel a vuestro programa, echo de menos un poco estos temas. Gracias, un saludo. Bueno, agradezco desde luego tu fidelidad. Pronto te voy a dar una noticia que, si eres aficionado, creo que te va a alegrar mucho. Pero déjame que todavía estoy terminando de cerrar flecos y, por tanto, pronto te voy a contar cosas que te van a alegrar. En todo caso, si alguien quiere mandarnos notas de audio, Yolanda, ¿cómo puede hacerlo? Pues pueden contactarnos por el audio de WhatsApp al 650-564-504. Venga, pues vamos a empezar con la Crónica Negra. La Crónica Negra. Expediente 11472. Son Sellers. De su padre apenas tenía recuerdos. Su madre, Bonda, era una adolescente inmadura, despreocupada de su hijo. Tampoco tenía amigos. No había echado raíces en ninguna ciudad porque durante años, en aquella América de los 70, estuvo recorriendo el país con su madre y su nueva pareja, un camionero llamado Paul. Aquellos ingredientes se convirtieron en el perfecto caldo de cultivo para la mente desquiciada de Son Sellers, un joven californiano, solitario, introvertido e inteligente, atraído por la violencia y también por el satanismo. Ese, el de Satán, fue su camino a la perdición. Era el 4 de marzo de 1986. Mientras el silencio imperaba en la quietud de la noche, Sellers llevó a cabo su plan. Abrió con sigilo la puerta de la habitación y acto seguido disparó a su padrastro con una pistola del calibre 44, un arma que le había robado a la propia víctima. Su madre intentó escapar, pero el intento fue en vano. Un primer disparo en la mejilla, una segunda bala en la cabeza. 2 días después, aquel joven de 17 años era detenido. ¡Alto! ¡No se mueva! ¡Quieto! Las manos detrás de la cabeza. ¡Dese la vuelta! Las manos detrás de la cabeza. En septiembre de aquel año 86, comenzaba el juicio contra él. Sus abogados trataron de hacer creer al jurado que no había sido consciente de sus actos.
que unas voces en su cabeza le habían inducido a matar, que el demonio le había poseído. Aquella estrategia de defensa no dio sus frutos. Seller fue condenado a la pena de muerte. Pasaron varios años hasta que la condena se cumplió. El 5 de febrero de 1999 fue la fecha señalada para el ajusticiamiento. Sus últimas palabras fueron: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, cuando se levante por la mañana, no se va a sentir diferente. El protagonista del expediente de esta noche, Sean Sellers, nació el 18 de mayo de 1969 en California. Durante su infancia sufrió las consecuencias de formar parte de una familia desestructurada. Quizá por ello, ya a los 16 años, se había convertido en un cruel asesino que aseguraba oír voces en su cabeza que lo empujaban a matar. Sus víctimas fueron 3. Me atiende Sergio Cámara, es profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad a Distancia UNED. Señor Cámara, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Buenas noches, Adolfo, y muchas gracias por la amable invitación. Y estamos frente a un hombre que desde los 6 años escuchaba voces en su cabeza que lo increpaban, que lo ridiculizaban, voces que eran tan frecuentes para él que llegó a creer que era algo normal, que todo el mundo podía oírlas. Fíjese que a los 14 años ya formaba parte de una extraña secta que había formado con algunos amigos. Sellers, este chico, se extraía sangre, la guardaba en su nevera como si de un alimento se tratara. Sergio, ¿a qué extraños rituales se sometían los miembros de aquella secta adolescente? Bueno, lo primero que hay que decir es que respecto a los supuestos elementos esotéricos y ocultistas que estuvieron presentes en el caso de Sean Sellers, existe mucha mitología, en parte también incentivada por la publicación de su biografía, Web of Darkness, o Telaraña de Oscuridad. Efectivamente, además de oír voces en su cabeza, durante bastantes años mostró una conducta extremadamente paranoide y al llegar a la adolescencia se obsesionó con el bien y el mal y con Dios y con el demonio. Por ejemplo, comenzó a interesarse cada vez más por el satanismo, con la lectura continuada de la famosa Biblia satánica de Anton LaVey, y a los 15 y 16 años practicaba supuestos ritos satánicos todos los días. ¿En qué consistían? Se reunía con su escaso grupo de amigos en una casa abandonada, donde empezaban a practicar simulacros de sacrificios con muñecas. Como bien has dicho, se extraía sangre, la guardaba en el refrigerador, en frascos que a veces bebía en la escuela, en el recreo. Llegó a decir, de hecho, ante el tribunal que lo enjuició, que invitaba a los demonios a entrar en su cuerpo y que le decían cosas como que disparara contra toda la clase y matara a todos sus compañeros. Llevaba también a cabo de manera ritual actos de automutilación, autolíticos, como introducirse objetos puntiagudos en el cuero cabelludo, y de este modo, según dijo él posteriormente, aprendió a infligirse dolor y proporcionarse placer de este modo. Durante algunas de estas ceremonias supuestamente satánicas comenzó a tomar muchas drogas como anfetaminas que le ayudaban a mantenerse despierto para realizar estos ritos. Cuando se dormía soñaba con matar y con mutilar a personas, y en cierto momento comenzó a tener sueños en los que mataba a sus padres. Bueno, si a los ritos satánicos se suma el consumo de drogas, ya tendríamos una bomba explosiva emocional que provocó que en septiembre del 85 este individuo matara a Robert Paul Bower. Estoy hablando de un empleado de una tienda que se había negado a venderle cerveza. Bueno, después de aquello, Sellers no solo no tuvo remordimientos de ningún tipo, sino que además en una redacción que realizó en la escuela a petición de su profesora, confesó su adicción al satanismo. Dijo algo así como que el satanismo me enseñó a ser mejor persona.
soy libre, puedo matar sin remordimientos, y así fue como mató a su madre y a su padrastro en la madrugada del 4 de marzo de 1986. Sergio, ¿qué pasó aquella noche? Bueno, pues según los informes de la propia causa, la noche del 4 al 5 de marzo de 1986, después de 3 días sin dormir, durante los cuales consumió drogas y fumó marihuana, cayó dormido, se despertó, tomó un arma y fue a la cama donde dormían su madre y su padrastro. Abrió la puerta y con una pistola Smith & Wesson del calibre 44, propiedad de su padrastro, disparó a bocajarro. Primero a Paul, que murió al instante. La madre intentó escapar, no lo consiguió. Le disparó primero en la mejilla, después en la cabeza, y él mismo diría en el juicio que el mismísimo Satán se lo había ordenado. De hecho, su actitud ante el terrible crimen fue verdaderamente impasiva, ¿no? Decía, yo estaba allí mirándolos y mi madre, de la cabeza le salía un reguero de sangre y me quedé allí y me reí. Una vez cometido el brutal crimen, Son se duchó, se cambió de ropa, regresó a la habitación de sus padres y simuló que habían entrado a robar, saqueando todo lo que pudo. Forzó la entrada de la casa, escapó hasta el domicilio de su amigo Richard, que lo acompañó previamente en el primero de los asesinatos que has narrado, y allí escondió el arma. Se pasó toda la noche charlando con su amigo animadamente y a la mañana siguiente simuló un ataque de histeria cuando entró en la casa y encontró los cadáveres de su madre y su padrastro. Entiendo. Esto que cuentas de las voces que oyes, recuerdo cuando abrimos el expediente del asesino de la katana. En fin, sí. Otro colgado como este producto hispánico y además en este momento en libertad. Él dice que la katana bajaba y que no entendía cómo bajaba. Es decir, hay momentos, ahora voy a hablar con un psiquiatra, en los que un individuo puede realmente pensar, en este caso, el expediente de esta noche, es que está oyendo una voz que le está indicando lo que tiene. Es tremendo. Finalmente, ¿cómo fue descubierto Sellers, Sergio? Bien, pues desde el primer momento todo se basó en el interrogatorio a este amigo, a Richard, que confesó todo lo ocurrido. Les dio detalles del asesinato del supermercado y de los padres. El 6 de marzo de 1986, Son fue detenido y acusado de los 3 cargos de asesinato en primer grado, y de hecho la acusación se basó principalmente en la declaración de este supuesto mejor amigo. Correcto. Declaró que a primeras horas de la mañana del 5 de marzo de 1986, Son Sellers, de hecho, se había presentado en su casa, tal y como he dicho, y le había dicho que había matado a sus padres. Sergio, 6 de marzo de 1986, Son Sellers, recordemos que era menor de edad, es detenido acusado de cometer 3 asesinatos en primer grado, el del joven tendero y el de su padre y de su padrastro. ¿Cómo fue el juicio? Y finalmente, ¿cuál fue el veredicto? Pues el enjuiciamiento de Son Sellers estuvo desde el primer momento rodeado de una intensa polémica porque, como has dicho, en el momento de cometer el crimen era menor de edad. Incluso se redactó un informe y una campaña por parte de Amnistía Internacional para solicitar el indulto o la conmutación de la pena capital por la cadena perpetua. Al fiscal se le permitió, sin embargo, describir a Son Sellers en el juicio como a un adulto. Dijo, no tiene más de 17 años, ya los había cumplido en el momento del juicio, pero ha obrado como un hombre y aquí lo trataremos como un hombre. Durante la vista, varios de los amigos de Son subieron al estrado, explicaron que él nunca había tenido remordimiento alguno. Sin embargo, el juicio estuvo rodeado también de polémica, un poco por la cuestión que acabas de mencionar sobre la posible enfermedad mental de Son Sellers. Un psiquiatra, por ejemplo, declaró en el juicio que el muchacho, en el momento de la comisión de los 3 crímenes, era inimputable. Para refutar esta opinión, el fiscal llamó a un psicólogo que dijo que Son Sellers era un sociópata. Y posteriormente, una doctora, la doctora Dorothy Lewis, catedrática de psiquiatría, examinó a Son Sellers y descubrió, según ella, que era un psicótico crónico con síntomas de esquizofrenia. 6 años después del juicio, 3 profesionales de la salud mental diagnosticaron a Son Sellers de un trastorno de la personalidad múltiple, evidenciando esa disociación que acabas de mencionar con el paralelismo con el asesino de la katana, ¿no? En el momento de los hechos él no era consciente de lo que estaba haciendo. Hay que decir que en el derecho internacional, en general, es contrario a aplicar la pena de muerte a los menores de edad.
Y excepto Estados Unidos y Somalia, todos los países están de acuerdo en acatar esta prohibición que viene, entre otros, en la Convención de los Derechos del Niño. Sin embargo, el 30 de noviembre de 1998, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó todas las apelaciones, la apelación definitiva de Son Sellers, y se pidió inmediatamente que fijaran la fecha de una ejecución. Son Sellers, a pesar de que en todo momento había sido un preso ejemplar, con un expediente disciplinario intacto, incluso se había convertido en una persona muy religiosa, muy católica, y había colaborado en ayudar a otros internos, pues finalmente fue ejecutado por inyección letal en febrero de 1999. Tenía 29 años. Querido Sergio, profesor Sergio Cámara, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Los abogados de Sellers intentaron demostrar que sufría una enfermedad mental. Pero expertos en psiquiatría argumentaron que cualquier enfermedad mental real habría sido diagnosticada poco después del arresto de Sellers, y no 7 años después. Además, los funcionarios de prisiones aseguraron que era evidente que Sellers recibía asesoramiento e incluso entrenamiento por parte de sus abogados y que ensayaba una supuesta enfermedad mental. Y es aquí donde me quiero detener. ¿Es posible engañar a un profesional de la psiquiatría? ¿Es posible fingir una enfermedad mental? El fedatario de este asunto para nosotros, profesional de élite de nuestro país, con una claridad meridiana cuando habla, es el psiquiatra José Cabrera. Muy buenas noches, bienvenido a la cadena COPE. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Adolfo, muy buenas, muy interesante el tema, muy interesante. Y es un tema muy antiguo ya, se ha debatido mucho y no es tan fácil simular una enfermedad mental. Doctor, ¿qué pruebas se hace a una persona, en este caso a un joven condenado por un triple asesinato, para determinar si sufre una enfermedad mental? Es decir, ¿se le hace un test, se le pide que dibuje algo, que simplemente relate cómo lo hizo, una analítica de sangre? Bueno, vamos a ver, en psiquiatría, psicología y todo lo que sea que tenga que ver con la mente, no tenemos ninguna prueba objetiva. No podemos hacer una radiografía, salvo que sea una demencia, que la persona se ve el cerebro que tiene una atrofia, pero en general no tenemos ninguna prueba objetiva. Solo contamos con nuestra experiencia, el diálogo, la anamnesis, que es preguntar lo mismo con distintas palabras, con distintas frases, para ver si la persona, a la misma pregunta hecha de distintas maneras, responde siempre lo mismo, por ejemplo, es una estrategia. Luego hay test, evidentemente, test de personalidad, dibujos, test proyectivos, pero al final es la experiencia del entrevistador lo que le hace oler si esa persona está simulando o no está simulando. Esa es la clave. Y la experiencia solo se tiene con 40 años de ejercicio, lamentablemente. No hay un test que te diga, está mintiendo o está simulando. No existe. Y eso es un gran problema, como en este caso que estáis planteando y en otros muchos. Doctor, ¿la actitud corporal puede ser una fuente de información o precisamente sería lo más fácil de fingir? No, la actitud corporal tiene que ir en coherencia con la expresión facial y con lo que se habla. Es decir, cuando hablamos nos movemos no solo los labios para hablar, sino movemos el cuello, movemos la cara, incluso las manos, hay quien habla con las manos también. Ese lenguaje no verbal de manos, tronco, piernas y boca al mismo tiempo que dices algo, tiene que ser coherente. Para un psiquiatra con experiencia, pues en mi caso, llevo muchos años en esto, cuando alguien te está diciendo una cosa y su cuerpo expresa otra, algo ocurre. Y el olfato te dispara la alarma. Porque yo he visto en muchas prisiones personas que querían simular una enfermedad mental. Entonces, el que quiere simular una enfermedad mental y no lo sabe cómo hacerlo, entra en tu despacho y se sube a la silla. Yo he visto presos que llegaban en mi despacho de la enfermería de la prisión, se subían en la silla de pie. Eso es es muy burdo. Eso es burdo. Eso es lo que piensa él que es la locura. Pero para simular la locura hay que conocerla de profundidad. Probablemente yo sí podría simular una locura de verdad. ¿Por qué? Porque llevo 40 años viendo enfermos mentales. Pero no es tan fácil, no es un mito, una leyenda urbana que se pueda simular con facilidad. Por tanto, la pregunta clave sería, ¿usted cree que es posible engañar a un profesional de la psiquiatría? Es decir, como usted mismo se ha puesto como ejemplo, permítame la impertinencia, ¿usted podría engañar a un profesional de la psiquiatría haciéndose pasar por una persona desequilibrada emocionalmente? Pues
Lamentablemente en mi caso ya no sería posible porque soy un personaje público y entonces todo el mundo conoce mi trayectoria vital. Es muy difícil que yo ahora me haga el esquizofrénico o me haga el bipolar o me haga el Alzheimer. Si uno puede asentir que te pones triste, porque no se puede comprobar si estás o no estás triste, o si te duele el codo o no te duele, no hay una máquina que te diga mucho dolor, pero ¿se podría engañar a un profesional de la psiquiatría con experiencia? Muy difícil, pero no imposible. Me quedo con un resquicio de no imposible. Doctor, algo que me ha escandalizado, a pesar de los expedientes que ya llevo abiertos aquí en la radio, dice que los abogados ensayaban una supuesta enfermedad mental. Esto debe ser un delito, ¿no? Por parte de los abogados, digo. Sí. Esto es delictivo. Eso es delictivo. Primero, antiético, por supuesto, inmoral, etcétera, pero es delictivo. Si eso se pudiera comprobar, esos abogados incurren en graves delitos, porque el abogado puede hacerlo todo con tal de defender a su cliente, el paciente sería el médico, a su cliente, todo menos, digamos, no mentir, porque ya sabemos todos que en los juicios se miente, con objeto de que, en fin, el jurado diga tal cual. Pero sí que el abogado lo que no puede es pasar la línea de vamos a simular que eres un enfermo mental para que así te den un atenuante o una eximente incompleta o lo que sea. Eso es que no me cabe en la cabeza y yo eso lo he visto. Lamentablemente, yo eso lo he visto en procedimientos judiciales, Ojo. Doctor Cabrera, gracias por atenderme como siempre, muy amable. Un abrazo fuerte, Pepe. Un abrazo para todos. Buenas noches. El ajusticiamiento de Sean Sellers se produjo el 5 de febrero de 1999 a las 12 de la noche y 17 minutos. Para su última cena, pidió comida china, rollitos de huevo, camarones agridulces y camarones rebozados. Antes de morir dijo: toda la gente que me odia ahora y que está aquí esperando para verme morir, no se va a sentir diferente cuando se levante mañana por la mañana. Vamos al boletín de noticias de las 2:01 en Canarias. Después nos espera nuestro especial de esta semana. Noticias y luego seguimos.